¿Qué significa estar cerca o lejos de Dios? No significa nada, porque Dios está en todos lados. Y no solamente Dios está en todos lados, sino que lo único que existe es Dios. No hay otra cosa excepto Él. Entonces, no existe estar cerca o lejos de Dios. No hay una cosa así. Excepto, la idea es que somos más o menos conscientes de la presencia de Dios. O en nuestras vidas, o en las cosas a nuestro alrededor. Como decía el Alter Rebbe, y está en Kabbalah, en Hasidus, en montones de lugares, la idea de que Dios crea todo el universo con su palabra. Y quiere decir esto, que dentro de cada cuestión existe una palabra de Dios que crea esa cosa. La computadora, la mesa, los libros, lo que sea que uno quiera analizar, todo es creado con la palabra de Dios. Y esto es un paso que un versículo en Teilim, Bidbar Hashem Shamayim Nasu, con la palabra de Dios fueron hechos los cielos. Por lo tanto, esto nos enseña que de vuelta, la palabra de Dios está en cada cosa. Siendo así, no hay otra cosa que Dios creando el universo. Que esto es para analizarlo y para profundizar muchísimo más. Pero el punto es que Dios está en todos lados. Incluso el Zohar dice, Leis Asar Pano Minei. No hay un espacio vacío de Dios. No hay cosa donde Dios no esté. Entonces, ¿qué quiere decir estar cerca o lejos de Dios? No existe estar lejos de Dios entonces. Dios está en todos lados. Si yo tengo ropa puesta, mi ropa es Dios también. Entonces estoy re cerca, mirá, está pegado a mi cuerpo. Entonces está en todos lados. La cuestión es cuán conscientes somos de eso. Cuánto lo sentimos, cuánto lo entendemos. Incluso más adelante, pero bastante más adelante hacia el final, vamos a tocar un poco ese tema del reconocimiento. Reconocer de dónde viene algo, reconocer qué es algo. Esto lo vamos a hablar, pero más adelante en otro contexto. La idea básica es la misma. ¿Cuán conscientes somos de Dios? Si sos muy consciente de Dios, estás muy cerca. Sos menos consciente de Dios, estás más lejos. Pero no es una cuestión de lugar, espacio. No hay un espacio donde puedas estar más cerca o más lejos de Dios. La cuestión es la conciencia, cómo podés entenderlo a Dios. Después de la cabeza tiene que pasar al corazón, del corazón pasa a la acción. Ok, todo un seider, todo un orden. Es verdad. Pero empieza en el COP. Hay gente que empieza por el corazón. Ok, no necesariamente hay un orden establecido para todo el mundo. No todo el mundo funciona igual, no todos sentimos igual, esto es algo obvio. Pero en general empieza por el COP, donde uno un día se despierta y dice, ¿pero qué pasa acá? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué me está pasando? Hay formas, digamos. Yeah. Pero la cuestión de la cercanía es esto que yo te digo, es ser consciente, eso es cercano. Es exactamente igual, es exactamente igual cuando hay un amigo, amiga, es todo igual, un amigo que uno no lo ve hace mucho tiempo, pero es alguien cercano a vos, entre comillas, cercano a vos. ¿Qué quiere decir? Que vos sos consciente de esa persona, que vos lo tenés adentro tuyo, está en tu cabeza, está en tu corazón. Lo tenés presente, este amigo, amiga. Yo hablo en masculino porque soy varón, más fácil. Vos tenés presente a este amigo tuyo, constantemente. Y por elementos que compartieron en común, por experiencias que compartieron en común. Entonces vos estás cerca de esta persona. A pesar de que puede ser que uno vive a miles de kilómetros del otro, pero estás cerca de esta persona. Y cuando se vuelven a ver, no sienten como que hubo una distancia y que hace años que no se ven y no saben nada uno del otro. Más allá de que hoy en día las distancias ya no valen nada, y WhatsApp, y Zoom, y qué sé yo. Más allá de eso, no es lo mismo estar cara a cara con la persona y vivir a la persona, digamos. Entonces, es el mismo concepto. ¿Por qué hay gente con la cual vos estás cerca de esa persona? Y gente que uno se siente más lejos de esa persona porque uno tiene más presente o menos presente a esa persona. Por lo que sea, porque sos más amigo, menos amigo, más experiencias, menos experiencias, compartidas juntas, digo. No importa, eso es otra cuestión. El punto es que hay gente que claramente uno tiene más cerca que otros. No tiene nada de malo. Uno es más amigo de este que más amigo del otro, que el otro, ¿qué va a hacer? Pero la realidad es esa, que uno está más cerca de esa persona porque es más consciente de esa persona. Lo tiene más presente en su vida. Entonces decimos, figurativamente hablando, que estás más cerca. A pesar de que no es así. No estás cerca, estás lejos. Este es el mismo concepto. Cuán consciente, cuán presente está Dios en tu vida. Y no hay un metro patrón de cuán cerca y cuán lejos uno puede estar de Dios. No existe eso. Porque Dios es infinito y
hay infinitos niveles de cercanía y de conciencia de Dios, de cuánto uno puede pensar en Él y tenerlo presente. No hay un límite, no hay una medida, y nadie te puede decir yo estoy más cerca que vos estás más cerca que yo. Se suele decir, digamos, porque no puedo ser tampoco, hay que ser honesto intelectualmente hablando, se suele decir, bueno, pedirle una brajá al Rebe, que no me quiero meter en toda la discusión de qué es un Rebe, etcétera, en ese momento, a pesar de que es interesante, hoy fue Hof Ov, el 20 de Ov, es el Yortzeit del padre del Rebe. Pero bueno, es otro maíz, es otra historia. Uno suele decir el Rebe está más cerca de Dios, entonces le pedís una braja al Rebe para que el Rebe rece por vos hacia Dios, como ya hablamos muchas veces. Y el punto es, justamente, está más cerca de Dios. ¿Qué quiere decir? Es una persona que vive y su nivel de conciencia de la presencia de Dios es mucho más profundo que el nuestro, sin duda. Sin duda. Eso quiere decir que está más cerca de Dios. Más allá de su cuestión espiritual, de qué es el alma de uno y el nivel de alma de este, el nivel del alma del otro, ok. Podemos hablar ahora sobre qué es un alma y cuáles son los diferentes niveles de un alma. No viene al caso ahora. El punto es la conciencia que uno tiene de Dios. Cuán presente tenés a Dios en tu vida. En lo que haces, en lo que decís, en lo que pensás, en todas las cosas que te rodean, en tus actividades de todos los días. Cuán presente uno lo tiene a Dios. Este es el punto de cercanía. Bien. Esto es lo que quiere decir. Ok, bueno, vamos a comenzar. El tema de hoy era la pregunta, digamos, si Dios manda maldiciones o no manda maldiciones. ¿Cuál es la cuestión? ¿Cómo es esta cuestión? ¿Y en qué está basada esta pregunta? Bueno, esta pregunta está basada en la parashá de esta semana. Y no solamente está basada en la parashá de la semana, que ahora voy a decir cuál es, sino que está basada en el comienzo mismo de la parashá. Cualquier persona que leyó los primeros versículos de la parashá de esta semana, incluso el primer versículo de la parashá de esta semana, debería surgirle esta pregunta que da, digamos, dispara la clase de hoy. La parsha de esta semana se llama Parshas Re'ei. Re'ei quiere decir literalmente observa, mirá, observá, ver, etc. Y les voy a leer el primer versículo y después vamos a ir tocando otros versículos a lo largo de la parsha, algunos nada más, y vamos a estudiar una charla del Rebbe sobre estos versículos, que básicamente es lo que nos va a ayudar a responder esta pregunta de si Dios manda maldiciones o no. La charla esta de 1966. Tovshin Chov Vav. ¿Qué dice el primer versículo de la parsha de esta semana? La parsha dice así: Re'ei, mirá, dice Dios, que esto es lo que le da el nombre a la parsha. Mirá, observa, presta atención. Anoiji, yo, noisen lifleichem hayem, doy frente a ustedes hoy, braja uklala, bendición y... ¿Cómo traducimos ahora? Klala se traduce en general, maldición. Esta es la traducción simple de la palabra klala. ¿Por qué digo traducción simple? Porque la idea de hoy es justamente detenernos en qué significa esta palabra. Pero si uno tradujese, uno agarra cualquier toira, traducida al castellano común y corriente, una toira ksheira, digamos, una buena traducción, va a decir bendición es braja, klala es maldición. Punto, seguimos adelante. Pero si nos detenemos en el versículo, suena rarísimo. Dios nos da maldiciones. ¿Cómo es esto? Dios es bueno, y Dios es nuestro Avinu Sheba Shomayim, nuestro Padre que está en los cielos, der Tate in Himmel y qué sé yo. Todo muy lindo. Pero ¿tu papá te da maldiciones? No existe esto. No tiene ningún sentido. Entonces tenemos que entender a qué se refiere este versículo. Este es el disparador, digamos. Después, la parsha continúa con otros temas, que hoy no nos vamos a detener en esos otros temas, pero básicamente el tema que sí nos vamos a detener, cuando el pueblo judío entró en la tierra de Israel, no nos olvidemos que esta parsha está en medio del quinto libro de la Toira, que es un libro que Moishe Rabbeinu está repitiendo, digamos, la Toira al pueblo judío antes de su fallecimiento, y está diciendo que cuando entren en la tierra de Israel había que hacer todo un proceso, que los detalles ahora realmente no importan, están descritos en la parsha, los pueden leer. Parte del proceso era que una parte del pueblo judío se paraba en Ar Grizim, el monte Grizim, así se llamaba. Otra parte en Har Eival, el monte de Eival, y en el medio estaban los Levim, los Kohanim, y tenían que decir, bendito el que cumple la Torá, maldito el que no cumple la Torá, básicamente.
Lo pueden ver en el texto, no me necesitan a mí para eso. Entonces, en términos de cuando el primer versículo de la parsha dice yo doy bendición y maldición, podríamos entenderlo de una forma muy simple. ¿Qué significa la bendición y la maldición? No es Dios el que da bendición y maldición, son, de vuelta, el pueblo judío parado en estos montes y los Levim diciendo bendito el que hace esto, maldito el que hace lo otro. Entonces no es Dios el que da la maldición, es el pueblo judío mismo, los Levim diciendo bendito el que hace este, bendito el que hace lo otro. Esto es una forma muy simple, muy básica de entender, pero nosotros hoy vamos a estudiar algo un poco más profundo. ¿En qué está basada la charla del Rebbe? Yo no sé si ustedes conocen, pero la Toira original está en hebreo, por supuesto, esto sí lo conoce todo el mundo, y hay diferentes traducciones que se hicieron en diferentes épocas y en diferentes lugares. Y en base a esto, justamente vamos a entender esta idea de klala, de maldición, que aparentemente Dios da. Una de las primeras traducciones que hay al arameo, porque este era el lenguaje que hablaba la gente, en Bovel, en Babilonia, el arameo, es la traducción de Onkelos. Onkelos Aker, así se llamaba el converso Onkelos. Hay muchas historias de él. Entre paréntesis, interesante, era sobrino del emperador de Roma. Y cuentan sobre Onkelos para entender qué clase de personaje era. El tío de él, el emperador de Roma, no cualquiera sobrino del emperador de Roma, el tío de él le dijo: anda por el mundo, te doy obviamente dinero, etcétera, para que vayas a viajar por el mundo, y cuando veas algo que está yendo para abajo, como si dijésemos las acciones de alguna empresa que van en caída, comprá, porque después va a empezar a ir para arriba, y ahí te va a ir muy bien. ¿Qué hizo Onkelos? Salió a viajar por el mundo y se convirtió al judaísmo. Y en un momento, hay varias historias sobre cuando su tío lo quiso hacer volver a Roma, etcétera. Pero el punto es que cuando le cuestionaron por qué se convirtió al judaísmo, si el judaísmo es un pueblo sufrido, que les va mal en todos lados, y los mata a todo el mundo, etc., ¿por qué se metió en esta? Entonces Onkelos respondió: pero mi querido tío, vos me dijiste, cuando veas algo que va para abajo y en el futuro va a ir para arriba, agarrá. Bueno, el judaísmo ahora está yendo para abajo, porque estaba en medio de la conquista romana de la tierra de Israel, etc., pero después viene Moshiach, va a ir para arriba. Así que yo me convertí a esto. Este es Onkelos. Onkelos es uno de los primeros que traduce la Torá al arameo. De vuelta, ¿por qué arameo? Porque este era el lenguaje que hablaba la gente en Bovel, en Babilonia. ¿Cómo traduce Onkelos nuestra palabra, entre comillas, problemática, maldición, klala en hebreo? ¿Cómo lo traduce Onkelos? Cuando te fijas en la traducción de Onkelos, dice literalmente: fíjate, exactamente como lo leímos, fíjate, yo doy frente a ustedes hoy bendición y maldición. Dice la palabra en arameo, levatin, maldición. Ok, esto es lo que traduce Onkelos. Pero hay otra traducción famosa de la Torá, de Yonasan ben Uziel. Jonatán ben Uziel, un personaje de la época de los Tanaim, Onkelos también, estamos hablando aproximadamente año 100 o incluso antes de la era común. Yonasan ben Uziel tradujo la Torá al arameo también, pero él vivía en Eretz Israel, de hecho está enterrado en Eretz Israel, y algunos que viajaron seguramente habrán ido a su tumba a visitarlo. Suelen ir mujeres a la tumba de Yonasan ben Uziel porque dicen que es especial para conseguir un shidduch, para conseguir una pareja, etc. Y Yonasan ben Uziel, entonces la gente va a la tumba de él y que se le pide. Yonasan ben Uziel, entre otras cosas, hizo una traducción al arameo de la Torá. ¿Cómo traduce Yonasan ben Uziel nuestro versículo? Acá es donde nos metemos en problemas. Y este es el disparador de toda la cuestión. Yonasan ben Uziel traduce de la siguiente manera: dijo Moishe el profeta, fíjense que yo hoy estoy presentando frente a ustedes brajá, bendición, vejilufa, y el intercambio. No dice maldición, dice te doy bendición y lo otro, lo que viene del otro lado. ¿Cómo del otro lado? Decí maldición. ¿Tenés miedo de la palabra? Decí maldición, clala. De hecho, más aún, Onkelos tradujo directamente maldición. Pero viene Yonasan ben Uziel y dice: no. Acá hay algo más profundo. ¿Cómo vas a decir que Dios te da una maldición? Dios no da maldiciones. No existe una cosa así. Entonces, ¿qué es lo que da Dios?
Hilufa. Hiluf, en hebreo incluso moderno, significa un cambio. Esto por el otro. Halifin, cambios. Mahlif. En la Mishnah, Mahlif para Behamor, una persona que cambia una vaca por un burro. Mahlif, Hilufa, es toda la misma palabra. Unkelus traduce cambio. Ok, Jonas Ben Uziel traduce cambio. Ok, él tendrá su razón, que la vamos a analizar, la vamos a entender, Dios mediante. Pero hay un problema con Jonas Ben Uziel, porque la palabra la maldición, aparece varias veces en la parsha de esta semana. En el versículo 3, quiere decir, en el versículo 28, que es el tercer versículo de esta parsha, dice de vuelta, la maldición, si no escuchan las mitzvot de Dios, etc., se alejan del camino. Unkelus traduce, le batallo, maldición en arameo. ¿Cómo traduce Jonas Ben Uziel? Hilufa, de vuelta, el cambio, no dice maldición. Pero más adelante, cuando el pueblo judío, como yo dije antes, está parado sobre el monte Grizim y el monte Eival, y los Levim y Koyanim están diciéndole al pueblo judío, muchachos, cuiden la Torá, etc., cuando ahí se habla de maldición, es el versículo 29, ahí Unkelus traduce maldición, él es consistente consigo mismo, 3 veces apareció la palabra maldición, 3 veces dijo la misma traducción, muy bien, maldición, pero Jonas Ben Uziel cambia. Jonas Ben Uziel dice, las primeras 2 veces que aparece la palabra maldición, dice intercambio, no dice maldición, y la tercera vez que aparece la palabra maldición, dice maldición. Entonces, si para vos la palabra maldición es, entre comillas, una mala palabra, y no suena bien que Dios mande maldiciones, entonces sé coherente con vos mismo y siempre traducí de la misma manera. ¿Por qué traducís así? Ok, no sé. Después vemos. Tenemos que analizar por qué no dice maldición y dice intercambio. Ok, hay que entenderlo. Pero el punto es que a veces dice una traducción y a veces dice la otra. ¿Cómo puede ser esto? ¿Qué quiere decir Jonas Ben Uziel? ¿Qué nos está tratando de enseñar diciéndonos, mira, hay ciertas situaciones en las cuales una maldición no es más que un hiluf, no es más que un cambio? Hay un cambio acá, no es que Dios mande maldiciones, hay un cambio. Y hay situaciones en las cuales una maldición es una maldición, con todas las letras, clara, una maldición. Esto es lo que el Rebbe plantea al comienzo de la charla. De vuelta, estos cuestionamientos, digamos. ¿Por qué la maldición se llama hiluf, un cambio? ¿Y por qué Jonas Ben Uziel hay situaciones en las cuales traduce de una manera y situaciones en las cuales traduce, pero Linda, sí, no, por favor, en los cuales traduce de otra manera? El Rebbe explica de la siguiente manera. ¿Cuál es la diferencia entre, general por lo menos, entre la traducción de Unkelus y la traducción de Jonas Ben Uziel? Como yo les dije antes, Unkelus vivió en Babilonia. Jonas Ben Uziel vivió en Eretz Israel. Pero ambos tradujeron la Torá al arameo. ¿Qué diferencia hay en la traducción cuando uno ve entre uno y el otro, más allá de dónde vivieron, que después lo vamos a incorporar, digamos, a las ideas? ¿Qué diferencia hay entre la traducción de uno y el otro? La traducción de Unkelus en general sigue el mundo de lo que se llama Pshat. ¿Qué quiere decir Pshat? Pshat quiere decir el sentido simple de cada cosa. La Toira tiene diferentes formas de entenderse. Una forma se llama Pshat, el sentido simple. Otra forma se llama Remez, que significa alusiones. Otra forma se llama Drush, que significa alegorías. Y otra forma se llama Soid, que son los secretos místicos de la Torá. Kabbalah, Hasidis, qué sé yo. Pardes se conocen: Pshat, Remez, Drush, Soid, el jardín de la Torá, por así decir. Que hoy no nos vamos a detener en qué es cada uno de ellos, no es el objetivo de la clase. El punto es que Unkelus vive, por así decir, y traduce en el mundo del Pshat, en el mundo del sentido literal. Entonces, literalmente hablando, ¿cómo se traduce la palabra klala en hebreo? Maldición. Y ya está. No necesitas demasiada lógica. Ay, ¿qué quiere decir que Dios mande maldiciones o no mande maldiciones? Es que se arregle Dios. Si Él dijo que manda las maldiciones, qué sé yo. Como dice la parsha de esta semana, de vuelta. Yo doy frente a ustedes braja u klala, bendición y maldición. Este es Unkelus. Pero Jonas Ben Uziel no se queda en el mundo del Pshat, en el mundo del sentido literal de las cosas, sino que además agrega midrashim, explicaciones de nuestros sabios, agrega alegorías, ejemplos, incluso a veces agrega leyes también.
dentro de la traducción de la Torá, para tratar de explicar, no solamente traducir, sino explicar, a pesar de que toda traducción es una explicación, pero explicar más ampliamente a qué se refiere la Torá. Es por eso que Onkelos traduce en forma literal. Clara quiere decir maldición, punto, pshat, sentido literal, no hay muchas vueltas que darle. Y cuando decimos que Dios es el que nos da maldición, para Onkelos, ¿qué significa? Sí, señor, Dios te manda maldiciones. No hay muchas vueltas. No hay muchas vueltas. Pero, efectivamente, Yonas Amenuziel traduce de otra manera. ¿Por qué? Porque hay montones de versículos e ideas de nuestros sabios que nos muestran que es imposible que Dios mande maldiciones. No tiene sentido. Si Dios, como dijimos antes, es bondadoso, es nuestro Avinu Shemayim, nuestro Padre que está en los cielos, y nos cuida y nos protege, incluso el versículo dice, de la boca del Supremo de Dios no salen cosas malas. Nunca, nada es malo. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra maldición en esta parsha? Por eso viene Yonas Amenuziel y traduce Hilufa. Hay un cambio. ¿Cuál es el cambio? ¿A qué se refiere con un cambio? Lo que voy a mencionar ahora es la primera explicación que ofrece el Rebbe, pero el Rebbe va a rechazar esta explicación. Pero es interesante como lógica, como idea. Lo que plantea el Rebbe es, el cambio viene del receptor. Todo lo que manda Dios es bueno, pero si vos no sabés recibirlo, no estás preparado para recibirlo, no sos suficiente recipiente para recibirlo, entonces para vos es una maldición. Para vos es una maldición. No es algo que vos puedas masticar, no es algo que vos puedas utilizar. ¿Por qué? Y porque tus acciones no son buenas, de acuerdo a los ojos de la Torá, no importa, no viene ahora el detalle, tus acciones no son buenas, entonces todo aquello que Dios te manda, en lugar de ser una bendición, se transforma en una maldición, y por eso traduce Yonas Amenuziel, cambio. Hubo un cambio entre lo que Dios mandó y lo que vos recibiste. No porque Dios mandó maldición. Dios libre y guarde, no existe una cosa así. Dios mandó solamente cosas buenas. Todo el día, todo bueno. Como dijimos antes, de la boca de Dios no sale nada malo. Pero uno hizo esto y aquello, y cada uno tiene que golpearse el pecho en Yom Kippur, etcétera, etcétera, por todas las cosas que corresponda o no corresponda, etcétera. Y cada uno entenderá el etcétera de otra manera, y está bien. Entonces en tu vida son maldiciones. Podríamos terminar la charla acá y básicamente estaríamos, digamos, relativamente satisfechos, entre comillas, porque digamos que hay una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? ¿Dios manda maldiciones? La respuesta es no. Lo que pasa es que vos sos tan bestia que en tu vida son todas maldiciones. Porque vos no sos un buen tipo. Por lo menos a los ojos de la Torá. Esta es la primera respuesta que plantea el Rebbe. Quiere decir, de acuerdo a esta respuesta, que no es que Dios mande maldiciones. Para vos son maldiciones, por tu culpa. Bien, pero el Rebbe rechaza esta respuesta. ¿Por qué rechaza el Rebbe esta respuesta? Porque fíjate el texto, hay que ser cuidadoso con las palabras. El texto del primer versículo de la Torá, ¿qué dice? Re'ei, fíjate, Anoichi noisen lifneichem. Yo, dice Dios, doy frente a ustedes, braja, bendición, u klala, y maldición. ¿Quién es el que te lo da entonces? Dios. Dice claramente el versículo, yo soy el que les doy a ustedes. No me vengas con que porque vos no sos un buen tipo, porque vos te mandaste no sé cuántas macanas, entonces a vos te llegan todas las maldiciones. Pero en realidad Dios es todo bueno, Él es... No dice eso el versículo. El sentido claro, concreto del versículo, dice otra cosa. Entonces volvemos al punto número 1, digamos. No ganamos nada con esta respuesta que el Rebbe trajo, porque según la respuesta era uno el que transforma lo bueno en malo por tus malas acciones, pero el versículo no dice eso. El versículo dice, Dios es el que te da maldiciones, literalmente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Volvemos al primer paso. De Dios no sale nada malo, Dios es nuestro Padre que está en los cielos, nos quiere, nos cuida. No puede ser que nos dé maldiciones. Lógicamente hablando no tiene sentido. Desde otra perspectiva, simplemente entre paréntesis, digamos, pero parte de la misma lógica, Dios es el que me creó a mí y a todos. Entonces, si me creaste acá y me pusiste acá, lo mínimo que podés hacer es no maldecirme.
No me hagas la vida imposible. No me compliques la vida. Porque de última, no es culpa mía que yo haya nacido. Es culpa tuya. Entonces, encima de hacerme nacer, encima me maldecís. Encima me complicás la vida. ¿Para qué? No tiene sentido. Con todo el contexto, digamos, contenido conceptual de lo que significa una maldición, no tiene sentido. Cerrando paréntesis, ¿cuál es la respuesta entonces que el Rebbe ofrece? ¿Por qué el versículo dice, yo doy maldiciones? ¿Y por qué Yoina San Benuziel traduce Gilufa, un cambio, un intercambio? ¿Qué quiso decir? El Rebbe explica así. Para entender esto, tenemos que entender que, en general, el concepto de una traducción de la Torá, ¿por qué es necesario traducir la Torá? Si la Torá está en hebreo, el pueblo judío hablaba hebreo, siempre hablamos hebreo, Lashon Kodesh, lo que sea, anda a leer el Lashon Kodesh. ¿Para qué necesitas traducir? Bueno, porque la realidad es que todos nosotros, yo incluido, nacimos en tierras donde el Lashon Kodesh no es la lengua materna, y vivimos en lugares en donde aprendimos otras lenguas, otras formas de entender. Incluso los Sidon en Europa también hablaban Yiddish. Era el Mame Lashon y no era hebreo, no era Lashon Kodesh. Y tenían que ir a la escuela y leían en hebreo y hacían el Taich, traducían el Lashon Kodesh. En Yiddish, quiero decir, leían el Lashon Kodesh y traducían en Yiddish. No era el lenguaje normal de todos. Cuando vivimos en Golus, en el exilio, nuestras lenguas pasan a ser las lenguas del lugar en donde vivimos. Yehudim que hablan castellano, Yehudim que hablan inglés, Yehudim que hablan portugués, alemán, yo qué sé, todos los lugares donde vivimos. En esos lugares hablamos esas lenguas. Ahí es necesario traducir la Torá en diferentes lenguas. En el caso de Onkelos y Yoina San Benuziel, era necesario traducirlo al arameo, porque esa era la lengua de ese momento. Es como decir el castellano de ahora. Entonces ellos tradujeron la Torá al arameo. Perfecto. Pero además de la diferencia que ya mencioné entre la traducción de Onkelos y Yoina San Benuziel, que uno tradujo en forma de pshat, en forma de sentido literal, y el otro traduce en forma de drush, en sentidos más alegóricos, además de esto es fundamental tomar en cuenta los lugares en donde ellos hicieron sus traducciones. Y el lugar en donde hicieron la traducción nos va a echar un poco de luz, nos va a permitir, digamos, entender por qué sus traducciones son diferentes. Y por qué uno tradujo de una manera y el otro de la otra manera. ¿En dónde vivía Onkelos? Ya dijimos que Onkelos vivía en Babel, en Babilonia. El Talmud cuenta sobre Babel un versículo: en la oscuridad me asentaste, Dios. ¿Qué significa esto? Babel es un lugar en donde el Golus, el exilio, se vivía con muchísima fuerza y profundidad, y se vivía una oscuridad espiritual muy grande. A pesar de que el pueblo judío en ciertos aspectos floreció en Babel, en Babilonia, pero en la práctica el exilio de Babilonia fue tan pero tan fuerte que esto generó un gran ocultamiento de la presencia de Dios en el interior de cada Yehudí. Que esto básicamente es lo que estábamos hablando antes también, sobre qué significa estar cerca de Dios o lejos de Dios. Cerca de Dios significa que lo tenés presente en tu vida. Lejos de Dios significa que está oscuro, entre comillas. No sentimos la presencia de Dios. Vivimos en la oscuridad. En Babel, en Babilonia, se vivía en la oscuridad. Esto entonces generó una traducción de Onkelos, en donde cuando se habla de maldición, ¿qué significa? Maldición. ¡Ay, Dios manda maldiciones! En el mundo de Onkelos, sí, Dios manda maldiciones. Porque si vos observás, aquí, decirle a una persona, Dios libre y guarde que está enferma, Has v'shalom, decirle, no, en realidad son todas brojos, todas bendiciones de Dios, ¿sabés qué lindo? Sonreí, sonreí. ¿Me estás cargando? ¿Cómo sonreí, sonreí? Es verdad, sabemos que Trach gut wird sein gut, pensá bien y va a ser bien, y esto tiene un efecto, y es real, lo dijo el Tzemach Tzedek, el tercer Rebbe de Chabad. Es real todo esto. Pero en el mundo que está viviendo esta persona, que está extremadamente hundido en el exilio, lo malo es malo. No me podés engañar y venir a decirme que es bueno. ¿De dónde sacaste esto? Lo malo es malo. Entonces, Onkelos, que vivía en un lugar en donde la presencia de Dios estaba totalmente oculta, Babel, Babilonia, que de hecho la palabra Babel viene de Bilbul. Bilbul significa confusión. La gente vivía en forma confundida en Babel, en términos de Torah y Mitzvot. Entonces, ¿él cómo traduce maldición? Maldición. Pero Yoina San Benuziel vivía en Eretz Israel. Él vivía en la tierra de Israel.
Y en la tierra de Israel es un nivel espiritual más elevado. Simplemente por estar en la tierra de Israel, ya estás en un nivel espiritual, un escalón por arriba, digamos, más elevado. Entonces Yonasan ben Uziel era capaz de ver que en la práctica lo que nosotros percibimos en este mundo como maldición es jilufa, es un intercambio. De Dios no vienen maldiciones. No existe una cosa así como que de Dios venga algo negativo, sino que, ¿qué es lo que pasa? Cuando se proyecta esa energía divina a este mundo, ahora doy ejemplos, paciencia, la forma en que se proyecta puede cambiar. Puede ser positiva o puede no ser tan positiva. Ejemplo. Para entender este ejemplo, no es el ejemplo que trae Rebbe acá, pero es una idea que nos puede ayudar a entender esta cuestión. Cuando un padre, es un ejemplo nada más, cuando un padre ve que un hijo está haciendo algo peligroso, el nene está agarrando un clip y está jugando a ver meterlo dentro del enchufe. Si el padre, ¿qué hace? Con tranquilidad, obviamente, etcétera, le da un golpe en la mano y le grita: Jaime Uncle, no se hace esto, ¿cómo metes eso en el enchufe? Nunca quiero verte hacer eso, no lo hagas nunca más. Y el padre lo dijo con muchísima vehemencia, con muchísima fuerza, e incluso le dio un pequeño pacho en la mano para que el nene sepa y aprenda que esto no se hace. Ahora bien, si uno observa solamente lo exterior, lo que el padre hizo, y le pegó un golpe al nene en la mano, y le gritó, y lo asustó. Paréntesis, quizás el padre también estaba asustado, pero bueno, cerramos paréntesis. Lo asustó al nene, y le pegó. Esto es severidad y rigor absoluto. ¡Qué padre más cruel y malo! Pero si vos observás lo que hay por dentro de esa actividad del padre, lo que motivó esa actividad del padre, ¿qué es? El amor absoluto. Yo no quiero que mi hijo se muera. Y cualquier adulto sabe que meter porquerías en el enchufe es peligroso. Es peligroso. El nene no lo sabe, es verdad, pero el padre sí lo sabe. Entonces, la motivación de la actividad era amor. ¿Cómo se expresó esa actividad? Rigor, severidad. Entonces, esto es lo que se llama, en el lenguaje hasídico, para aquellos que ya estudiaron un poco, Pnimius y Hitzoinius. Pnimius significa lo más profundo de una actividad. Hitzoinius significa cómo se expresa esa actividad. Y existe Gesed y Gvura. Gesed significa bondad, amor, dar. Gvura significa rigor, severidad, restringir. Pero estas dos cosas no son dos cuestiones y actitudes totalmente separadas, sino que se combinan. Y a veces uno expresa amor en forma de rigor y uno expresa rigor en forma de amor. Y hay que tener muchísimo cuidado. Siempre hay que tratar de ver cuál es la motivación de una determinada actividad. Ejemplos. El respecto de una motivación de gesed, de amor, que se expresa en forma de rigor, es el ejemplo que yo di. El padre gritándole al hijo, pegándole la mano al hijo, por amor, para que no haga algo que le va a poner en peligro su vida. Esto es, de vuelta, el primius, lo más profundo es el amor, y se expresa como rigor. Y al revés, en la Toira aparece que Dios paga la recompensa, esto lo hemos hablado también en otros momentos, una idea, digamos, que no necesariamente muy hasídica que digamos, pero existe, no se puede negar. Dios paga la recompensa de todas las buenas acciones de las malas personas, aquellas cosas buenas que haya hecho, se las paga en este mundo, con abundancia en este mundo, con bendición en este mundo, para cobrar en el mundo por venir. En el mundo por venir vas a ver lo que te va a pasar. ¿Qué quiere decir esto? En este mundo se expresa como amor total. ¿Por qué? Porque te va bien, está todo en orden. Y esto es un pasuk, le avidoy. Dios paga a aquellos que lo odian para después hacerlo perder. Es un ejemplo nada más, no estoy diciendo que esta es la respuesta, pero es un ejemplo nada más de qué significa una actividad que tiene como motivación el rigor, pero se expresa en forma de amor. Se expresa en forma de amor. Otro ejemplo, porque es difícil encontrar ideas sobre este tema, otro ejemplo, cuando una persona aparentemente expresa un nivel de amor tan profundo por otra, que está todo el día encima de esa persona. Todo el día con la persona, no lo deje en paz. Todo el día encima de la persona. ¿Eso es amor?
En la práctica parece amor, se expresa como amor, se ve como amor. Te abrazo todo el día, te agarro todo el día, te doy besos todo el día, estoy todo el santo día con vos, no te suelto ni un minuto. Parece amor, y un profundo amor, pero no lo es. Se expresa como amor y no es más que rigor. Yo tengo miedo de que me abandones, yo tengo miedo de que no estés conmigo, yo tengo miedo de mi propia inseguridad, entonces estoy todo el día con vos. Entonces, por mi miedo, por mi propio rigor, se expresa como amor, pero no es amor. No hay que confundir las cosas, no es amor. Entonces, son dos ejemplos de vuelta, algo, una motivación, amor, que se expresa como rigor, el padre pegándole al nene. Y un ejemplo de rigor que se expresa como amor, el cónyuge encima del otro todo el día. O el padre que no le suelta la mano al nene en todo el día. A todos lados donde va el nene, el padre tiene que estar agarrándole la mano. No te puedo soltar, porque te quiero mucho, no te voy a soltar. Ese nene no va a poder vivir solo en su vida. No va a saber lo que significa la independencia. No va a saber lo que significa caminar solo en la calle. No se puede estar todo el día arriba del nene. Es como quien, seguramente aquellos que aprendieron a andar en bicicleta, primero está tu papá, tu mamá, es lo mismo, ¿sí? Atrás agarrando el asientito y corriendo atrás tuyo, y de repente, ¡pum!, te soltó. Ok, después te diste contra un árbol, y después te diste contra el otro árbol. Es verdad, es verdad. Pero así uno aprende y está bien. Pero en un momento te soltó. Y solo así aprendiste a tener equilibrio y a pedalear y a andar en bicicleta, etc. Solamente así. Si tu papá está todo el día, o tu mamá, es lo mismo, de vuelta. Si tu papá está todo el día agarrando el asientito de la bicicleta, ¿eso es amor? Sí, te quiero tanto que no quiero que te caigas y nunca vas a tropezar en la vida. Eso no es más que rigor. Esos son los miedos del padre proyectados sobre el hijo. Y el hijo nunca va a aprender a andar en bicicleta. Nunca. Porque el equilibrio viene de que el papá está agarrando el asientito, etc. Esto es amor, se expresa como amor, pero no es más que rigor, severidad, dura. No es positivo, no es bueno, no es bueno. Obviamente hay que tener un balance, ni 100% de uno, ni 100% del otro. ¿Qué quiere decir un balance? En los ejemplos, y de vuelta, son solamente ejemplos. El padre vio que el nene estaba poniendo un clip en el enchufe, agarró un palo de béisbol y le pegó un ¡pum! En la mano al nene, le rompió la mano. Bueno, pará, no me vengas a hablar de amor acá. Se te pasó la mano. Así no. Esto no. Una cosa es dar un golpecito, un pacho en la mano, y otra cosa es romperle la mano. ¿Estás loco? Ese ya es un padre enfermo. Entonces todo tiene un balance, todo tiene una combinación perfecta. Que esto significa tiferes, belleza, que no es el momento ahora para explicar toda la cuestión. Es la combinación perfecta entre amor, digamos el dar, y el retener, rigor. Pero no es el punto de la clase. La cuestión es, volviendo a nuestro asunto, todo esto era un ejemplo de por qué Yoina San Benuziel, cuando la Toira dice yo, dice Dios, yo doy a ustedes braja y klala, bendición y maldición. ¡Ay, Dios nos manda maldiciones! No, dice Yoina San Benuziel. No, señor. Todo lo que viene de Dios, sin excepción, son bendiciones. Solamente bendiciones. No existe otra cosa. Porque Dios es bueno, porque no sale nada malo de Dios, como dijimos antes. Pero el canal a través del cual se expresa eso en este mundo, a veces se ve como maldición y a veces se ve como bendición. Es un hiluf. Hay un cambio. Es decir, de vuelta, en la transmisión, en la materialización de esa energía que Dios mandó hacia nosotros, a veces nosotros lo vemos como braja, como bendición, a veces nosotros lo vemos como klala, como maldición. Pero, por cuanto Yoina San Benuziel estaba en Eretz Israel, de vuelta, y él veía, estaba en un nivel espiritual un poco más elevado que en Babilonia, y él veía el Pnimius, la motivación verdadera y lo más profundo de cada cosa que Dios nos envía, entonces él no quiso traducir maldición. No hay maldición acá. Acá hay un cambio. Hay un cambio. ¿Y ese cambio en qué está basado? En cuán conscientes podemos ser nosotros de que todo lo que nos ocurre viene de Dios. Y no solamente todo lo que nos ocurre viene de Dios, sino que es todo bueno. Solo que hay veces que, de vuelta,
el padre lo suelta al nene para que ande en bicicleta y el nene se da un flor de golpe contra un árbol. ¿Y eso es bueno o malo? Bueno, pará. La única forma de aprender a andar en bicicleta es que yo te suelte. Y te vas a caer. Y a veces va a doler. Pero en realidad estoy tratando de darte algo, en el ejemplo por lo menos, que puedas andar en bicicleta solo. Y después vas a ver qué lindo que es, vas a andar por todos lados, y no vas a necesitar que yo esté encima tuyo todo el día, y vas a andar más rápido y más lento, y vas a subir montañas y bajar montañas. Vas a disfrutar de andar en bicicleta. Pero en cierto punto lo tuviste que sufrir. Entonces, el sufrimiento de golpearse contra el árbol y caerse y lastimarse, etc., ¿es bueno o malo? Solamente bueno. No hay cosas malas, solamente bueno. De vuelta, no estoy hablando ni de padres enfermos, ni de agarrar un bat de béisbol y golpear a un nene. No estoy hablando de esto, es un ejemplo. Es todo bueno, no hay bueno. No hay cosa mala, perdón. Solamente que nosotros lo percibimos de una manera u otra manera cuando somos conscientes de la motivación que generó esa actividad. Entonces ahí somos capaces de verlo como bueno. Porque de Dios solamente vienen buenas cosas. Toda motivación divina es buena. Es por nuestro beneficio. Es para que nosotros estemos bien. En el caso del Golus, del exilio que vivimos. ¿Para qué vivimos en el exilio? Ok, hay varias explicaciones. Para refinar al pueblo judío, para refinar el mundo que tenemos a nuestro alrededor. Incluso la Toira dice, el Rebbe lo trae acá. El Talmud dice que Tzedaka sacado el Baruch Israel, Shepizra le bena umois. Dios hizo caridad, tzedaka, con el pueblo judío, que los esparció entre los pueblos, entre las naciones del mundo. Lo podés entender diciendo que, por lo menos todos los judíos no están en el mismo lugar, y por lo tanto no puede ocurrir algo como, por ejemplo, en Purim, que todo el pueblo judío estaba bajo el gobierno de Ahashveirosh, y si Ahashveirosh, Dios libre y guarde, decidía destruir a todo el pueblo judío, lo podía hacer. Todo el pueblo judío subrayado. Si hubiésemos estado todos en Europa en la época de la Shoah, etc., entonces, tzedaka, Dios hizo algo bueno con el pueblo judío, los esparció por todos lados. Y ahora no los puedes agarrar a todos. Otra idea, tzedaka hizo Dios con el pueblo judío. O sea, Dios utiliza al pueblo judío en beneficio de las otras naciones también. Que nosotros enseñemos el mensaje de la Toira para todo el mundo. Que aprendamos de Abraham Avinu, que enseñaba a todas las personas, etc. Quiere decir que el Golus, el exilio que vivimos, a pesar de ser algo malo, ¿qué quiere decir malo? A pesar de ser algo que nosotros sufrimos, algo que nosotros no disfrutamos, sí, pero en la práctica, la motivación por detrás de eso es positiva, es bueno, es un acto de amor de Dios hacia nosotros, para con nosotros. Y lo mismo ocurre con todas las cosas que nos pasan en la vida, absolutamente todo lo que nos pasa, lo que es claramente, reveladamente bueno, y aquello que no parece tan bueno. Entonces, volviendo un poco para atrás, no terminamos, pero volviendo un poco para atrás. ¿Dios manda maldiciones? Si le preguntás a un Keluz, te va a decir que sí. Porque cuando vos estás hundido en el Golus, hundido en el exilio, y no sos capaz de percibir de dónde vienen las cosas, por qué pasan las cosas, etc., todo lo que te pasa que no te gusta, lo llamás una maldición. Ese es el mundo donde vivía Unkelus, en Babel, Babilonia, oscuridad, etc. Pero si le preguntás a Yonas Menuziel te va a decir, para observar el interior de cada actividad que ocurre y pensá, sé consciente que no hay nada malo que viene de arriba. Absolutamente nada. Y se percibe como algo negativo acá abajo. Eso es porque esa es la forma a través de la cual vos podés llegar a ese verdadero bien que está encerrado en esa actividad. Es la única forma. Es difícil separar el sentimiento de que uno lo tome como castigo como no castigo. Porque es muy de cada uno y depende del momento y depende de en qué circunstancias se está dando. Y que tal vez que eso tiene que ver también con lo que empezaste hoy la charla, con el acercamiento a Hashem. Cuanto más cerca uno lo siente o más consciente o más racional o más sentimental. Bueno, me parece que va todo en eso, porque al fin y al cabo, vos decías que en arameo como leajlif el hibrit es cambiar, o
Sí, sí. cambio. Bueno, también lo podemos tomar como que necesitamos hacer ese cambio. No es que te está diciendo, mandando o enviando algo malo, sino que tenés que hacer un cambio para poder recibir, entre comillas, la bendición. Bueno, esta es la segunda parte de la charla, que todavía no la hicimos, digamos, no llegamos. La segunda parte, entiendo lo que decís. En términos del castigo... Estoy apurado por eso. ¿Eh? Estoy apurado. Muy bien, muy bien. En términos de castigo, ustedes ya me conocen, no me gusta mucho hablar del tema, no disfruto de ese tema. La realidad es que es uno de los fundamentos del judaísmo, esto lo trae el Rambam también, Harbe Oynesh, y no solamente interesante, y no es el momento para toda la deducción lógica del tema, pero de vuelta, Maimónides presentó, digamos, 13 fundamentos, principios del judaísmo, entre los cuales uno de ellos es Harbe Oynesh, recompensa y castigo. Hubo un Jajam, un sabio contemporáneo al Rambam, un poco después, pero básicamente contemporáneo, Yosef Alboy, que escribió el Sefer HaIkrim, el libro de los fundamentos, como crítica, gigante crítica al Rambam. ¿Qué 13 fundamentos? Vos me maices, no es así, pero crítica fuerte. Y él plantea 3 fundamentos. Y uno de los fundamentos es Harbe Oynesh, recompensa y castigo. Si no recuerdo mal, los 3 fundamentos son la existencia de Dios, que dice Yosef Albo, la existencia de Dios, recompensa y castigo, y Toiro Minashomayim, la Torá es divina. Si no recuerdo mal, pero tampoco mi memoria es tan buena para estas cosas. Esto es lo que él plantea. Lo que quiero decir con esto es que de acuerdo a todos, es parte de lo que significa la relación con Dios, recompensa y castigo. Pero, dicho esto, a mí no me gusta mucho hablar del tema. ¿Por qué? Porque en la práctica no te lleva a ningún lado. Hoy en día en nuestra generación no va a generar que uno quiera vincularse con Dios porque vea esto o aquello como un castigo. Hoy en día estamos en una generación en que este tema no va a motivar a nadie para hacer una mitzvah. Mirá que si no te va a castigar, ¿eh? No es la motivación. Y cuando una persona cumple una mitzvah bajo esa motivación, en realidad no está cumpliendo la mitzvah para servir a Dios. Está cumpliendo la mitzvah solamente para zafar, solamente para que no lo castiguen. Entonces no es una buena motivación, no es algo que te lleve a ningún lado, no es algo positivo. Y de vuelta, no es una relación positiva con Dios, es una relación con un Dios que está preparado ahí con, ¿cómo se llama? Con un látigo para darte por la cabeza cada vez que le pifiás. Y bueno, si vos lo ves a Dios así, la verdad es que no es Avinu Shevashamay, no es tu Padre que está en los cielos, y lo decimos en el rezo tantas veces, Avinu Oba Rahamon, no es tu Padre misericordioso, claro, es misericordioso pero con un látigo en la mano. ¿Qué sentido tiene? ¿A dónde vas a llegar con eso? ¿Cuánto vas a amar a Dios porque tenga un látigo en la mano? No lo vas a amar a Dios. ¿Vas a temer? Sí, pero no vas a temer a Dios, vas a temer el látigo, que es otra cosa. Existe iras ha-oynesh, el temor del castigo, y existe iras het, el temor del pecado. Son dos cosas diferentes. Temor al castigo significa que vos tenés miedo de que te peguen, miedo de que te castiguen. El policía que está en la calle, ¿por qué le tenés, entre comillas digo, miedo? Y porque tiene una pistola, tiene una autoridad, tiene un... ¿qué sé yo? ¿Qué? Pero vos tenés miedo realmente o temor de hacer algo contra la ley. ¿Qué me importa la ley? Lo que pasa es que está el tipo ese mirándome con una pistola, entonces yo no puedo hacer lo que está contra la ley. Pero no porque yo tenga temor de la ley. Esto se llama iras ha-oynesh, temor al castigo, y esto ni siquiera se llama temor a Dios. Está fuera de la categoría temor a Dios. El primer nivel de categoría de temor a Dios, porque hay varios, se llama iras het, temor al pecado. Es decir, yo temo hacer algo que está mal a los ojos de Dios. Más allá de si está mirándome o no está mirándome. Dios estableció una serie de leyes, 613 mitzvot, etc. Yo temo fallarle a Dios, hacer aquello que a Él no le gusta. Esto se llama temor a Dios. No es el nivel más elevado, pero no importa. Se llama temor a Dios. Iras het. Digamos, para cerrar esta idea que mencionamos anteriormente, de vuelta. Yoinasam ben Uziel, que él observaba las cosas más profundas, en una perspectiva más profunda de las cosas.
porque estaba en Eretz Israel, porque estaba en la tierra de Israel, en donde la gente está en un nivel espiritual más elevado, porque su comentario, mejor dicho, su traducción a la Torá está basada en drush, en alegorías, y es un nivel más profundo, de observar lo más interno, interior de cada cosa, etc. Él tradujo Hilufa, él tradujo intercambio. Y ya explicamos que esto tiene que ver con la forma en que esa energía divina viene hacia nosotros. Bien, esto lo entendimos. La pregunta que el Rebbe plantea y explica, aún así, aún estando en un nivel más elevado, Jonas Amenuziel, aún habiendo traducido, aún viviendo en Eretz Israel, etc., tradujo al arameo. Igual hay una traducción, igual hay una bajada, digamos, porque podría haber dejado la Torá en hebreo, para la gente que entiende, para la gente que sabe. ¿Qué pasa? Al pueblo le decís, al que no sabe nada le decís, mirá, Dios manda bendición y maldición, esa es la traducción de las cosas, como tradujo Unkelus, y ya está, bendición y maldición, Dios es el que te manda las maldiciones. Y se acabó. Pero Jonas Amenuziel no dejó la cosa ahí. Jonas Amenuziel lo llevó un paso más, incluso para aquella persona que se encuentra en un nivel espiritual más bajo, que necesita que le traduzcan la Torá al arameo, y que necesita que le digan las cosas en forma más simple, porque no estudió, porque no sabe, etc. Aún así, a esa persona también hay que explicarle que las maldiciones, entre comillas, divinas, son hilufa, son un intercambio. Es decir, que todo lo que viene de Dios es todo bueno. No hay cosas negativas, solamente que algunas cosas provienen a la persona en forma de rigor y otras en forma de braja, de bendición. Ahora bien, hay una historia famosa en el Talmud, yo me lo separé para leérselo porque es interesante los detalles. El Rebbe no trae esta historia en la sija de él, pero me parece que es una historia que nos va a ayudar a entender el último pedacito, digamos, de la charla del Rebbe. La historia está en la Gemara en Moyer Cotton 9b. La historia es de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Ben Yochai tenía un hijo, Rabbi Elazar. Rabbi Shimon Ben Yochai tenía muchos estudiantes. Dos de sus estudiantes, uno se llamaba Rabbi Yehuda Ben Geirim. Y el otro, que está por acá, un segundito, Rabbi Yonasan Ben Asamai. Así se llamaban los estudiantes, estos dos estudiantes que eran grandes personajes. El Talmud tiene una historia larga que yo no la voy a contar ahora. Eran gente, digamos, importante. Entonces, en un momento, Rabbi Shimon le dijo a su hijo, Rabbi Elazar, anda con estos dos personajes, estos dos estudiantes míos, y que te den una braja, una bendición. Porque estos estudiantes son gente importante, ¿sí? Vale la pena escuchar una braja, una bendición de estas personas. Ok, entonces el hijo, Rabbi Elazar, fue hacia ellos. Ellos estaban en medio de una discusión de Torá. El Talmud registra cuál es la discusión, no viene ahora al caso. Y cuando terminaron su discusión le preguntaron a Rabbi Elazar, ahora sí empezamos a leer, ¿no? ¿Qué necesitas? ¿Para qué viniste? Entonces contesta Rabbi Elazar, mi papá me dijo que venga con ustedes para que me bendigan. Denme una braja, una bendición. ¿Ok? Entonces le dijeron así, presten atención, ¿sí? No lo voy a leer en el texto original en arameo, no van a entender un poco. Lo leo directamente en castellano. Presten atención. Que sea la voluntad de Dios que siembres y no coseches, que ingreses y no saques, que saques y no ingreses, que se destruya tu casa y que vivas en la casa de otros, y que tu mesa esté confundida y que no veas el año nuevo. Esto fue lo que le dijeron estos dos personajes, digamos, a Rabbi Elazar. Continúa el Talmud contando. Rabbi Elazar volvió hacia su padre. Entonces el padre le preguntó, ¿no? ¿Cuál fue la braja? ¿Qué te dijeron? Entonces Rabbi Elazar le dijo, no, solamente no me bendijeron, perdón, sino que me hicieron sufrir, me dijeron una maldición terrible. Terrible lo que me dijeron. Entonces preguntó Rabbi Shimon, ¿en serio? ¿Qué te dijeron? Así y asá, el Talmud no registra porque estamos repitiendo. Esto y lo otro me dijeron. Entonces Rabbi Shimon le dijo, eso son todas bendiciones. Son todas bendiciones. ¿Cuál es la explicación? Rabbi Shimon explicó, dijo así, que siembres y no coseches significa que tengas hijos y no se mueran, que ingreses y no saques
significa que ingreses novias, digamos, nueras, a tu casa y que no se mueran tus hijos de manera tal que ellas tengan que salir y volver, digamos, a la casa de sus padres. Que saques y no ingreses, que tengas hijas y no se mueran sus maridos, de manera tal que ellas tengan que ingresar y volver, digamos, a tu casa. Que se destruya tu casa y tengas que estar en un ushpiza, en una casa de otro, digamos, en un alojamiento de otro, porque este mundo es un alojamiento temporario, es un hotel. Entonces, si yo te digo que se destruya tu casa y tengas que vivir en un hotel, lo que te estoy diciendo es que tengas larga vida. Este mundo es un hotel, tu casa es en el mundo por venir, entonces que el mundo por venir, déjalo para después. Y viví en un lugar temporario. O sea, que tengas larga vida, le dijeron. De vuelta, en el texto, este mundo es una casa, un hotel temporario, y aquel mundo es una casa, digamos, fija. Que tu mesa esté confundida, que tengas muchos hijos y muchas hijas. Entonces, cuando te sentás a comer, hoy ve, están todos meyúgenes, todos haciendo ruido, haciendo lío, que tu mesa sea confundida. Un lío. Y que no veas el año siguiente, el año nuevo, es decir, que no se muera tu esposa y no tengas que casarte con otra para ver el año nuevo, digamos, con otra mujer. Así le explicó Rabbi Shimon a Rabbi Elazar todo lo que le dijeron estos personajes. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué traigo esta historia a pesar de que el Rebbe no la mencionó en la charla de él? Porque esta historia nos muestra cómo la perspectiva con la que uno observa las cosas te determina justamente si lo que vos ves es una braja o una clala, una bendición o una maldición. ¿Vienen maldiciones de Dios? No. No, señor. Todo lo que viene de Dios es bueno. La pregunta es cómo lo ves, cómo lo masticás, cómo lo entendés. Rabbi Elazar entendió todo malo. Rabbi Shimon le dijo, hey, lo que te dijeron es todo bueno. No hay cosa mala. Hay otra historia famosa, que entra dentro del mismo ambiente, digamos, dentro del mismo dominio que estamos estudiando, de Reb Zusha de Anipoilis, una historia súper conocida. Es una historia larga que yo la voy a hacer corta, porque ya está largo el tiempo. La historia es, hay una Mishnah, hay una enseñanza en Brajos, en el Talmud en Brajos, que Shem me baraja la toiva, kaj me baraja la ra. Así como bendecís por las cosas buenas, de la misma manera bendecís por las cosas malas. Y el Talmud se pregunta, ¿cómo es eso? Por las cosas buenas uno dice, Sheheyanu, Atoy Gameiti, una bendición, que Dios es bueno. Por las cosas malas decís, Baruch Dayano Emes, que Dios es un juez verdadero. Entonces el texto de la bendición no es el mismo. ¿Qué está diciendo Talmud? Así como bendecís por las cosas malas, perdón, por las cosas buenas, bendecís por las cosas malas. Entonces el Talmud responde, aceptalos con alegría. Todo lo que viene de arriba, aceptalo con alegría. Vino una persona al Magid de Mezrich, al segundo maestro hasídico, digamos, después de Baal Shem Tov, y le hizo la siguiente pregunta. No entiendo la respuesta del Talmud. ¿Cómo puedo yo vivir y sentir con alegría aquello malo con la misma alegría que yo vivo las cosas buenas? El Talmud de vuelta está diciendo que yo acepte con alegría lo bueno, eso es fácil. Y lo malo también con alegría. Pero eso no es tan simple. ¿Cómo se hace? Esto es lo que le preguntó esta persona al Magid de Mezrich. El Magid contestó, no te puedo contestar, andá a verlo a mi alumno Reb Zusha de Anipoili. Anipoili, un shtetl ahí en Polonia, un pueblito en Polonia. Y este hombre buscó a Reb Zusha. En la práctica Reb Zusha vivía en la pobreza total, los chicos con hambre, la esposa quejándose que no había ropa y que no había comida, no laburar, etcétera, etcétera. Reb Zusha era un tzadik, increíble justo, pero vivía en la pobreza total. Llegó esta persona y quería entender esta porción del Talmud, le contó que fue al Magid de Mezrich, el Magid lo mandó a verlo a Reb Zusha. Reb Zusha, explícame, ¿cómo aceptás con alegría las cosas malas en la vida? Entonces Reb Zusha se lo quedó mirando y le dijo, no entiendo por qué mi maestro te mandó a hablar conmigo, a mí nunca me pasó nada malo. Entonces no puedo responderte, nunca me pasó nada mal, pero vivía en la pobreza, ¿qué? Entonces la cuestión es,
con qué perspectiva vos ves las cosas. De Kitsur, en resumen, porque son temas amplios y complejos, pero espero que el resumen sea suficiente, como se dice en los escritos hasídicos de Daila Mavin, suficiente para los que entienden. Pero de vuelta, es un tema complejo y lo reconozco, lo que pasa es que nos queda poco tiempo. Y la idea es así. Hay tres perspectivas que trae el Alter Rebbe en el Tanya sobre cómo entender los sufrimientos, sobre cuál es el enfoque hasídico de los sufrimientos. Y cuando hablamos de sufrimientos, hablamos de sufrimientos, no de Bobe Maises, de sufrimientos, problemáticas, cosas que nosotros vemos como klala, como maldición. Ok, y hoy Nazamenusiel dice Gilufa, intercambio, qué lindo, y el rabino dijo que el intercambio, y Eretz Israel, y ver lo más profundo. ¿De qué me estás hablando? Yo la estoy pasando mal. El Alter Rebbe da tres ideas, en tres lugares diferentes en el Tanya. En un lugar dice lo siguiente: todo lo que viene al mundo, hay un versículo, hay un pasuk, que esto no está en el Tanya en ese lugar, pero está en otro lugar, es Asher Yehav Hashem Yoichiach. Toda aquella persona que Dios lo ama, Dios lo reprende. ¿Qué significa esto? Si me querés, no me reprendas. Ese es un versículo, un pasuk, un Mishlei. Lo que significa es que cuando llega a este mundo algo que a nuestros ojos de carne y hueso es algo negativo, lo que tenemos que saber es que esto es algo de un nivel tan profundo, tan elevado, viene una braja, una bendición tan elevada que no se puede expresar en este mundo como algo positivo. Es tan pero tan profundo y tan elevado el bien divino, para aquellos que estudiaron un poco, simplemente en resumen, de vuelta, no es el momento para toda la explicación. Hay dos partes en el nombre de Dios, el nombre de Dios de 4 letras, Yud Kei, Vav Kei, la primera Yud y la Yud y la primera Hei, y la Vav y la segunda Hei. Y esto se conoce en el mundo místico, etcétera, como el mundo oculto, el mundo revelado. Entonces, cuando uno recibe algo en este mundo que lo tiene que masticar como algo negativo, es porque en la práctica viene de un nivel tan profundo, Yud Kei, del nivel más elevado en el nombre de Dios, y se expresa en este mundo como algo negativo, porque es tan profundo que no se puede expresar en forma positiva. Esta es una técnica, una idea que el Alter Rebbe da para masticar las cosas negativas. Porque al fin y al cabo, y volviendo quizás al comienzo de toda la charla, al fin y al cabo, todo depende de cómo masticás las cosas. Todo depende de cómo concientizás cada cosa que te pasa en la vida. Podés estar en el nivel de conciencia del que le preguntó al Maggid de Mezrich sobre las cosas negativas, y las cosas negativas son malas, y no podés aceptarlas con alegría. O podés estar en el nivel de conciencia de Zusha Danipoili, no porque nosotros estemos ahí, pero podés por lo menos apuntar a estar ahí, que nunca le pasó nada malo, porque no veía esas cosas como negativas. ¿Por qué no las veía como negativas? Una solución es porque entendía que venían de un nivel divino extremadamente elevado. Otra solución que da el Alter Rebbe es, hay que observar las acciones que uno tiene. En el lenguaje del Alter Rebbe, Mimares de Hushman, está en el Zohar también. Uno tiene que ser una especie de contador de sus propias actitudes y actividades y cosas que hizo y que hace. Y a partir de eso va a entender que en realidad todo lo negativo que le pasa es, como dicen los turcos que siempre nos reímos, pero es así, kapara, expiación. Expiación. Entonces observa tus acciones, observa tus actitudes, busca dónde estás en tu nivel de vínculo con Dios, y esto te va a explicar las cosas que pasan en el mundo. Es otra cuestión. Otra cuestión. Y la última que trae el Alter Rebbe, que en realidad la más profunda y la más elevada y la mejor, diría yo, en mi humilde mundo, para sobrepasar las dificultades, son todas pruebas. Pruebas que Dios nos propone y nos pone para que las superemos. Y antes de ponernos la prueba, Dios ya nos da la capacidad para superar esa prueba. Pero son todas pruebas. Se ven en este mundo como cosas negativas, y cuando la persona pasa la prueba, automáticamente desaparece. Automáticamente ya no es más algo negativo, y es como si no hubiese estado antes. Porque uno revela desde su interior esa fuerza que ya tenía en su interior para pasar esa prueba. Nisioinois, nisayon, la palabra nisioinois, nisayon significa prueba, viene de la palabra neis. Neis quiere decir estandarte. Como ya explicamos también en alguna otra clase, la idea de una prueba es elevar a la persona. Como quien eleva un estandarte,
elevarse al próximo nivel de servicio a Dios. La única forma de crecer es pasando estas pruebas, justamente. Entonces los sufrimientos y dificultades no son maldiciones divinas en este mundo para que la pasemos mal. Dios libre y guarde. Son pruebas. Esta es la tercera idea que trae el Alter Rebbe. Y dependiendo de cada uno de nosotros y dependiendo de las situaciones en que nos encontramos, a veces sirve una idea, a veces sirve otra idea, a veces sirve combinación de estas ideas. El punto es, volviendo al comienzo de toda la cuestión, ¿Dios trae maldiciones al mundo? La respuesta hasidiche es no. Todo es bueno. No hay cosas negativas. Todo es bueno 100%. ¿Y de qué depende de que nosotros lo veamos como algo bueno o no? De nuestro nivel de apego a Dios, de nuestra capacidad de hacer introspección y de observar quiénes somos y dónde estamos parados, qué es lo que nos está bajando de arriba y cómo hay que masticar esto, para qué sirve esto, para elevarnos, para crecer, para expiar por alguna cuestión. Diferentes ideas, que todas son válidas, una no pisa a la otra, pero de ninguna manera, jamás, pensar que Dios, Anoiji, desde lo más profundo de Dios, viene clala, viene maldiciones. Esto no.